le agradezco muchísimo a Guillermo Osorno, colega periodista y uno de los impulsores principales de las mesas de trabajo que se desarrollaron en los últimos días entre periodistas de todo el país. Estos periodistas reunidos pues para organizar eso, una agenda de periodistas que permita establecer líneas de acción, cosas por hacerse, cómo enfrentar una situación crítica como la que atraviesa el periodismo en México, fundamentalmente en materia de violencia contra colegas, asesinatos de periodistas que quedan impunes, todo este panorama que desde luego no puede permanecer más entre nosotros. Por eso es muy relevante que colegas periodistas como Guillermo Osorno, como Diego Osorno, como muchos otros que se dieron a la tarea de organizar, que no es fácil, organizar a otros periodistas y establecer las condiciones necesarias para discutir, para debatir, con un mecanismo, por cierto, bastante interesante, un know-how chileno que consiguieron y que permitió que las discusiones se condujeran hacia territorios que se pudieran aterrizar precisamente con propuestas concretas. Así que le agradezco mucho a nuestro colega Guillermo Osorno, que es director de Horizontal, como digo, convocante de esta importante iniciativa. Que nos cuentes, Guillermo, cómo fue la experiencia, qué significó la reunión de tantos periodistas de la República Mexicana en ese Palacio Postal de la Ciudad de México la semana pasada. Gracias por tomarnos la comunicación y platicarnos, Guillermo. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Bueno, pues imagínate en el contexto de revelaciones sobre espionaje, si no va a ser a periodistas y defensores de derechos humanos, si no va a ser importante lo que sucedió también estos pasados miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, donde, como bien dijiste, se reunieron más de 350 periodistas de todo el país, de representantes de 20 estados distintos, incluso periodistas y académicos de Estados Unidos, Europa y Sudamérica, para discutir esta agenda urgente de una defensa a la profesión, al periodismo en México. Estas conversaciones se hicieron, como también decías bien, por medio de un método que importamos de Chile por una organización que se llama Ciudadano Inteligente, que puso a los periodistas a trabajar en esta agenda. Al final de los 3 días nos quedamos con un conocimiento, con un enorme capital de conocimiento y un enorme capital social, porque no solamente se expresaron las ideas de lo que la prensa como gremio debe hacer frente a las agresiones, sino que también de una manera histórica, creo, se pudieron establecer conexiones entre los periodistas locales y los periodistas nacionales. Los periodistas locales obviamente son los periodistas más amenazados, más vulnerables de esta cadena. Más que pensar en que terminó la reunión, yo creo que más bien comenzó algo. Faltan todavía algunas cosas por hacer. Una de ellas es sistematizar la cantidad de información que se generó estos 3 días, volverla a compartir entre el grupo asistente, pulir esta agenda de periodistas también con discusiones posteriores y quedar con un grupo importante, pero más pulido de asuntos importantes para la prensa en México. Y la otra, que también es interesante, es que hay una demanda una demanda transversal en las mesas de crear algún tipo de organización. No sabemos exactamente todavía qué debe de salir de aquí, pero es cierto que en muchas de las mesas se discutió que la solidaridad gremial y algún tipo de organización que pudiera representar a los periodistas, no solamente frente al Estado, sino también frente a la sociedad, para explicarle qué significa el tema de la violencia, el significado social de la violencia contra los periodistas. ¿Por qué matar o amenazar con espionaje a un periodista es también vulnerar uno de los derechos más importantes de la libertad de expresión? Bueno, pues eso también pasó en estas reuniones. Queda este trabajo, lo haremos ahora por medio de comunicación electrónica. Ciudadano Inteligente nos seguirá acompañando en esta
importante moderación y esperamos, trabajar constantemente estas semanas para llegar, como te digo, a algún documento base y, sin duda, algún tipo de organización. Sin la menor duda que es parte de lo que, pues se genera como expectativa después de este ejercicio, que tuve oportunidad de conversar con varios de los colegas que estuvieron en las mesas. Tristemente no pude acudir a ellas por razones de horarios y de logística de nuestro trabajo en otros espacios, pero tuve oportunidad de conversar con ellos una vez concluidas las mesas y hay una sensación de que aquí puede ocurrir algo importante. Ojalá que así suceda. Por lo pronto que haya materia prima organizada de lo que se discutió, de lo que se propuso, de las cosas concretas que esta posibilidad de este método para organizar una discusión se pueda reflejar precisamente en una nueva realidad para los periodistas. En lo que a los periodistas corresponde, esa tarea estaba ausente, esa tarea de discutir y de analizar pues de forma organizada la problemática tan amplia que hoy se padece. Ahora ya está en la escena y ahora las instancias de el gobierno, las propias autoridades, los medios de comunicación en general, pues tendremos un elemento muy valioso que es la propia postura que los periodistas puedan asumir a partir precisamente del resultado de estas mesas. Así que no es poca cosa, Guillermo, lo que ha sucedido y lo que seguirá sucediendo, porque como dices, aquí, se dio este debate o estas discusiones organizadas y productivas, ¿no? Y sistematizadas, y a partir de ello, vendrán más cosas, de eso se trata al final de cuentas. Sí, o sea, esto, digamos, apenas comienza. Sí, esto apenas comienza. Lo que se dio hace unos días es la materia prima, pero hay que aprovechar este impulso para poder ofrecer esta agenda compartida entre los periodistas y el diagnóstico que nos hemos hecho de la situación actual. Totalmente de acuerdo. Pues no perdamos la comunicación. Guillermo Osorno, director de Horizontal, gracias por tu esfuerzo y tu trabajo junto con el de los demás periodistas que hicieron posible esas mesas y con lo que están haciendo para impulsar esto que tiene que ver con convocar y hacer posible que los periodistas del país, porque había periodistas de todo el país, esa es una cosa muy entusiasmante, digámoslo así, se convierta en algo que permita enfrentar de mejor manera una cosa que ya ha llegado a niveles insospechados si nos atenemos solamente, porque es lo más grave y lo más importante, desde luego, y lo que requiere una urgente respuesta, que es la agresión física a periodistas, claro. Y desde luego los asesinatos como el tema principalísimo. Además de los asesinatos hay un conjunto de cosas que conspiran contra la libertad de expresión y con una sociedad que tiene que poner en la mira esto como un tema de prioridad nacional. Periodistas censurados, periodistas asesinados, periodistas que no son libres para decir y para actuar, pues generan sociedades desinformadas y mucho más susceptibles de ser manipuladas por el propio poder, que prefiere que no estén los reportes, los debates, las investigaciones a su alcance. Es evidente que el poder siempre prefiere a un ciudadano no informado. Buenísimo, Carmen, pues muchísimas gracias. A ti, Guillermo, no perdamos la comunicación, te mando un fuerte abrazo y seguimos adelante con esta agenda para periodistas que ha tenido un primer paso muy nutritivo y muy valioso, y agradecemos a quienes han hecho este trabajo de organizar y crear las condiciones para que esto suceda. Seguimos en contacto y hablando del tema. Guillermo, un abrazo, buenos días. Un abrazo. Igual para ti, Guillermo Osorno, director de Horizontal. Bueno,